Y los testigos de Jehová dicen, cuando los atacan a ellos, dicen, ay, nos atacan porque somos la religión verdadera y tendríamos que ser perseguidos por eso. Claro, cuando atacan a los testigos de Jehová, los católicos, ahí no aplica ese concepto. Solamente cuando nos atacan a los testigos de Jehová, ay, nos atacan porque somos la religión verdadera, porque la Biblia dice que teníamos que ser perseguidos por las religiones de la cristiandad. ¿Por qué tanto atacaba los testigos de Jehová a los católicos? ¿Por qué? Los católicos no los atacaban a los testigos de Jehová, no se metían con ellos. Entonces veían a un grupo de insurgentes ahí, de una mala hierba que estaban creando animosidad entre las religiones de la cristiandad contra ellos innecesariamente. Y entonces le reclamaron a Rutherford los directores, ¿cómo se va a publicar diciendo que las iglesias católicas protestantes van a ser destruidas por millones y sus miembros también el próximo año? ¿No te das cuenta que eso no va a ser cierto y nos va a lapidar como falsos profetas? Y tú vas a decir, no, pues yo no lo dije yo, lo dijo Russell, y son seguro obra póstuma. Sí, pregunta a la sociedad, Watchtower en general. Entonces se opusieron, porque ese esclavo que Rutherford lo sacó, lo botó como a perros, le sacó las maletas y los botó a ellos, porque se oponían a él, resultó ser el esclavo bueno. Y se quedó el esclavo malo dirigiendo la Watchtower. Satanás, el diablo, y la persona de Rutherford, y todos sus lacayos. Y este libro resultó ser pues el Betzarim de la Watchtower. Se dice pues que en este libro, de que el clero odiaba esto, que acusaron a los estudiantes de la Biblia, atizaron a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para que confiscaran este libro y cerraran la Watchtower, porque los acusaron de sedición, de traición y de espionaje. Miren, señores, quiero decirles una cosa, quiero que sepan ustedes. Muy poca gente sabe, queridos amigos, muy poca gente sabe lo que les voy a decir. Este libro que ustedes ven acá, y por el cual los directores se molestaron también, fue porque al leer las páginas, de la página 247 de ese libro, aquí tengo el resumen, lo he resumido porque está en inglés el libro, desgraciadamente no está en español. Cuando uno se pone a leer la página 247 hasta la página 254, señores testigos de Jehová, tienen esas páginas que están acá de la 247 a la 254, contienen sedición. Entonces cuando los directores buenos le dijeron a Rutherford, ¿cómo vas a publicar esto acá en las páginas 240? Porque fueron 5 horas, no dice que fueron 5 horas que le llamaron la atención. ¿Qué cosa habrán conversado en 5 horas? ¿No? 5 horas reprochándole esta basura de alimento, diciendo, ¿cómo vas a publicar en este libro de la página 247 a la página 254, esas páginas? El gobierno americano obligó que se arrancaran de este libro. Tuvieron que arrancarlas, señores, porque contenían sedición de la verdad y nada que ver con la iglesia católica protestante. Vamos a hacer un pequeño, y que seguramente le reclamaron a Rutherford, ¿cómo vas a publicar eso? Se nos viene el gobierno, estamos en plena guerra mundial, porque Estados Unidos entró en la guerra en 1917 por el mes de abril-mayo, declaró la guerra a Alemania, y tuvo que entrar forzado a la guerra. Y la guerra había empezado en 1914, pero Estados Unidos entró 3 años después, casi al final, en 1917, en el mes de abril o mayo. Entonces sale este libro atacando y oponiéndose a la guerra. Entonces yo me hago una pregunta: ¿cómo supo Russell que Estados Unidos iba a entrar en la guerra en 1916 cuando Estados Unidos todavía no pensaba entrar en la guerra? Y no quería entrar en la guerra. ¿Cómo va a escribir en la obra póstuma Russell una crítica de la guerra en la cual Estados Unidos está involucrando en 1917, cuando en 1916, cuando murió Russell, Estados Unidos no estaba participando en la Primera Guerra Mundial todavía, no le había declarado la guerra a Alemania, ni se pensaba, sino fue después del siguiente año, después de su muerte. Entonces, ¿cómo es posible que exista una obra póstuma de Pastor Russell? ¿Que era pitonizo Russell? ¿Ya sabía que iba a entrar a la guerra de Estados Unidos? Russell sabía eso cuando se murió. Cuando muere en octubre de 1916, Estados Unidos no pensaba entrar a la guerra, participar en la Primera Guerra Mundial. Y aparecen acá, en esta obra póstuma, un ataque, una crítica a la participación de Estados Unidos en la guerra. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que este libro sea la obra póstuma de Pastor Russell? Cuando Russell no sabía que Estados Unidos iba a entrar a la guerra, hasta 7 años de su muerte. ¿Se dan cuenta? Todo era una conspiración, todo era
Y el gobierno americano se dio cuenta de ese detalle. Dijo, esto que está escrito acá, estas páginas 247 a 254, no son del pastor Russell. Porque Russell ha muerto antes que hayamos declarado la guerra. Entonces esto ha sido hecho adrede por Rutherford, dijo, por los actuales, para criticar y ponerse a la guerra. Pero la idea es que los gringos debieron oponerse a la guerra diciendo, nosotros no vamos a la guerra y punto. No participamos en la guerra, porque nuestra conciencia no nos permite, y eso está muy bien. Pero Rutherford se permitió escribir acá, escribir junto con Clayton, Woodward y Fisher, que fueron responsables de escribir de esta recopilación bajo órdenes de Rutherford, de escribir las páginas 247 a 254, que contenían conspiración. Y dijo, vamos a adjudicar al muerto estas palabras de acá para atacar al gobierno. No se dio cuenta pues que cuando murió Russell, todavía no entraba a Estados Unidos, no había declarado la guerra a Alemania, no estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Entonces el gobierno americano se dio cuenta, no, acá hay un pillo que está tirando la piedra y esconde la mano, echando la culpa al muerto. Este es Rutherford mismo que ha puesto eso ahí, posterior a su muerte, lo ha agregado en este libro, y son palabras de los estudiantes de la Biblia de ahora, que quieren salvar su responsabilidad echándole la culpa al muerto. Entonces el gobierno americano no se tragó la píldora y dijo, esto está escrito por Rutherford, y los actuales directores, que son unos, están actuando acá, están conspirando contra el gobierno americano. Entonces, aquí no tiene nada que ver con el clero, que el clero impulsó, que esto, que por sedición. Tiene que haber prueba, para que te metan 20 años de cárcel. No basta que el clero católico te acuse a ti ante el mundo de que estás conspirando, y que eres un sedicioso, y que eres un traidor, y que eres un espía. Tiene que haber prueba para que te metan 20 años de cárcel. Entonces, las páginas de acá, esas páginas que he mencionado, que son de las 247 en adelante, hasta los 254, hasta los 253, son 247 a los 253, que fueron pues 6 páginas de conspiración total, que no tiene nada que ver con el clero católico, que está acusando que tuvieron la Primera Guerra Mundial. Eso es un cuentazo. Todo está maquillado ese DVD, todo lleno de mentiras. Y fíjense ustedes, para hacer un resumen, acá lo he resumido más o menos para que tengan una idea, quiero que se decía que esas páginas que fueron obligadas a ser arrancadas por el gobierno americano, porque contenían sedición y traición, y por eso fueron metidos presos. Y vemos acá pues cómo en este periódico que imprimía la Watchtower en Brooklyn, esta revista se llama The Kingdom News, los testigos de Jehová ponen el misterio terminado y por qué fue suprimido el libro, dice, y comienzan a poner otra vez lo que estaba en estas hojas. Esto acá delapidó y fue motivo para que fueran presos, porque a pesar que habían ya confiscado el libro, los estudiantes de la Biblia publicaron este panfleto de acá, en este diario que se llamaba Kingdom News, Noticias del Reino, que era de los estudiantes de la Biblia, que publicaban esta revista, que seguramente ustedes no saben, y publicaron por qué nos suprimen el libro, y comienzan a poner todo otra vez lo que estaban en estas hojas. Entonces dijeron, no, esto no aprende la lección, a arrestarlos. Comenzaron a reclamar y repartir esto por millones, creo que 10 millones de copias de esto, diciendo por qué nos han confiscado este libro, y atacan al clero, atacan al gobierno americano, o que parecían en la guerra, y vuelven a poner lo que está en esas páginas arrancadas, que bajaban la moral del soldado americano, que creaban un estado de zozobra en una época de guerra. Esto fue grave poner esto de acá. Y como les digo, pues, dicen acá, en esta misma revista de los testigos de los estudiantes internacionales de la Biblia, del Kingdom News, dicen la intolerancia religiosa del pastor Russell, de los seguidores del pastor Russell están siendo perseguidos porque ellos dicen la verdad a la gente. Esta es una revista que publicaban los estudiantes de la Biblia y están poniendo esto, levantando las masas en Estados Unidos, repartiendo esto, en vez de quedarse callados, y seguían dando en el asunto. Pero veamos qué fue pues lo que publicaron y que el gobierno americano les dijo, arranquen esas hojas, para que tengan una idea pues qué cosa decían que esas hojas, el misterio terminado, y que los directores se opusieron porque dijeron, nos van a meter presos. Vamos a hacer un pequeño resumen, fíjese usted. Yo acá lo he traducido porque está en inglés. Por ejemplo, la página 247 dice lo siguiente: Satanás ha puesto 3 mentiras, dice: la inmortalidad humana,
el patriotismo, que es igual a sinónimo de asesinato. Y dice, pues, patriotismo, dice que es el espíritu del diablo, dice el gobierno americano. No existe en el Antiguo Testamento la palabra patriotismo, en las guerras bíblicas. Dice, en todas partes, y el asesinato, cualquier manera que sea, está prohibida, dice ahí, ¿no? Y sin embargo, bajo la excusa del patriotismo, los gobiernos civiles de la tierra demanda que la gente amorosa y pacífica se sacrifiquen ellos y sus seres amados en una carnicería de sus prójimos, y aclaman que eso es un deber celestial de los americanos. En la página 248 sigue diciendo, la enfermedad más virulenta y devastadora en la tierra son los militares. ¿Cómo vas a decir eso, pues? En plena guerra, señores, en el libro que estoy terminado, insultar a los militares de tu propio país. Y vendes millones de estos libros poniendo eso ahí, bajando la moral del sudamericano y insultando a tu propio país, a tu gobierno. Y así dicen, hay un idiota ahí que sale del DVD diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron de malo? ¿Acaso hicieron su versión? Y sale pues el Jeffrey Jackson diciendo, ven, siempre se han acusado de sedición. Sí, había sedición de verdad, lo estoy leyendo acá. Está en la página, estoy traducido, he resumido un poco y los he puesto acá porque no va a leer todo, eso pasa, nos pasamos una semana. Dice, los grandes gastos militares empobrecen al país y crea miseria, hambre, mendicidad, enfermedades. Claro, tenía razón, pero no lo puedes decir en época de guerra donde está el país en zozobra, pues. Estar socavando por abajo a tu país. Basta que te mantengas neutral y cuando vamos a la guerra, porque nosotros tenemos nuestra objeción de conciencia y punto, pero no meter candela, pues, meter carbón, repartirlo por millones. Esta revista que he mostrado. Este libro fue confiscado y después obligado a que estas páginas nunca más aparecieran y se arrancaran en las versiones de 1918, 1919, 1920 ya no aparecían eso. Y decía pues, en la página 249 dice, como otras fiebres, el militarismo crece por lo que se alimenta. Los militares son cómicos, son como payasos, dice, en su seriedad. Predican que para mantener la paz hay que prepararse para la guerra, dice. Aquí escrito en estoy terminado. Y como cualquier enfermedad, el militarismo es contagioso. Dice, una nación infecta a la otra hasta que se convierte en una epidemia generalizada alrededor del mundo. Muchas naciones se enfrentan déficit fiscal por causa de los militares. Sigue atacando a los militares. En la página 250 sigue diciendo, pues, la guerra es abiertamente y total violación de la cristiandad. Si la guerra está bien, entonces el cristianismo está mal. Es falso y una mentira. Dios no pide sacrificios de vidas humanas. Dios es amor. Su reino es de paz, no de guerra. Dios dijo, ama a tus enemigos, resiste el mal con el bien, perdona a tus enemigos, perdona a 70 veces 7, bendice a los que te maldicen, ama a tus enemigos. Bueno, ojalá practicaran ustedes que va esto de ahora, que odian a todos aquellos que se oponen a la organización y los maldicen y los odian y los rechazan y dicen no les hablen más. Son puro bla bla bla. Qué bonito suena esto, muy romántico por parte de acá de Rutherford. Dice, haz bien quien te odia y maldice, ora a quien te persigue. Entonces, ¿por qué no oran por los apóstatas pues, que persiguen a los Watchtower, ¿no? Los maldicen, los odian, ¿no? Puro bla bla bla. Dice, y así dice acá este libro, y yo debo hablar no solo de la guerra en general, sino de esta en particular, dice Rutherford, de este libro, ¿no? En esta en particular. ¿Cómo? Si Russell estaba muerto, ¿cómo sabría eso de la guerra? Entonces se dieron cuenta que era Rutherford que estaba escribiendo este libro acá. Dice, esta guerra está equivocada. ¿Cómo? Si está muerto Russell, ¿cómo va a decir, poner este libro, esta guerra está equivocada si Russell ya estaba muerto y no había todavía entrado a Estados Unidos a la guerra? Y se dan cuenta que este libro no era, pues, no es todo aparentemente de Russell, está combinado con mucho de Rutherford. Entonces los gringos se dieron cuenta de ese detalle, que este libro está escrito por los actuales directores, porque dice, pues, esta guerra, cuando Russell murió no había esta guerra, no estaba involucrado en Estados Unidos. Esta guerra está equivocada. Esto lleva a la curiosa situación que todas las guerras siendo equivocadas en general y cada guerra siendo correctas en particular.
O sea, en el punto de vista general, la guerra está mal, pero cuando se trata de una guerra en particular contra un